Gracias por continuar en sintonía en la emisión de 1 a 3. Ya le hablamos un poco de lo que sucedió en Jalisco en esta serie de manifestaciones, pero nos falta abordar varios ángulos. Lo haremos con Ana Carolina Chimia, que es la directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, un centro que ha dado mucho seguimiento, sobre todo a las y los detenidos. Gracias, Ana Carolina, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio. Al contrario, bienvenida. Te preguntaría, hablábamos hace unos instantes con el director, precisamente el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, y nos decía que todavía hay 6 personas que permanecen detenidas. ¿Cuál es la información que tienen ustedes sobre esto? Así es, efectivamente, todavía se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco 6 personas detenidas. De estas 6 personas, 4 personas estamos acompañando por parte de la organización, estamos representando de manera jurídica. Actualmente estas personas se encuentran ahí, presentan los cargos diferentes relacionados con los daños a las cosas, pandillerismo, resistencia a la autoridad, lesiones o daño al patrimonio urbano. Y estamos esperando para poder acceder a la carpeta de investigación y a su vez también al traslado hacia Puente Grande para que estas personas pudieran tener la audiencia. También por parte de la organización estamos viendo otras estrategias jurídicas a fin de que se pueda lograr con la liberación pues pronta de estas personas, sobre todo que pues hay varias preocupaciones, primero al respecto de los hechos de tortura, sobre todo antes y el momento de la detención y posteriormente malos tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su estancia en las instalaciones de la Fiscalía. Y por otro lado también ya a partir del acompañamiento a estas personas conseguimos la información que muchas de estas personas detenidas pues no estaban involucradas ni siquiera en los actos de protesta, ¿no? Estaban cenando, estaban cerca del lugar y pues lamentablemente fueron detenidas. Entonces, estamos ahora esperando el proceso y esperamos que pronto la autoridad se desista de los cargos y las personas puedan estar libres. Ese es, creo que, uno de los temas centrales de la discusión, el hecho de que hubo detenciones arbitrarias y se les imputaron cargos graves. ¿Cómo podemos saber ahorita cuáles personas efectivamente podían haber sido pues encontradas en flagrancia, es decir, que estaban en ese momento cometiendo algún acto vandálico, y cuáles solo estaban pasando por ahí? ¿Tenemos ya un estimado de cuántas pertenecen a qué actividad en el momento de la detención? De hecho, ahí hablamos de los hechos sumamente complejos, ¿no? Porque no solamente hablamos de las personas detenidas y llevadas ante una institución pública, que es la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero también hablamos de las personas desaparecidas de manera forzada, que no fueron presentadas ante la autoridad judicial, sino que fueron llevadas a lugares distintos, a lugares lejanos del centro de la ciudad, donde iba a llevarse a cabo la manifestación, al lado de las instalaciones de la Fiscalía ese día, me refiero al día 5 de junio, y que estas personas fueron, como decía, colocadas en zonas peligrosas, incomunicadas, les robaron sus celulares correspondientes y les dejaron sin recursos económicos. Entonces estamos hablando de diferentes conceptos, diferentes situaciones en las cuales se encontraban las personas víctimas al final durante esos 3 días de manifestaciones. Y hablando de las personas ya detenidas, ahí me gustaría como ya aclarar que varias de las personas que fueron detenidas los días 4 y 5 de junio, ya estas personas están liberadas. Sin embargo, justo todavía también no tenemos certeza sobre el desistimiento en cuanto a los cargos y las acciones penales. Tenemos certeza que estas personas ya están libres, pero no estamos seguras si efectivamente ya no se emite ninguna acción penal en contra de ellas, y ahí también sabemos de los días 4 y 5 de junio, varias de las personas no participaban en los hechos, estaban regresando de trabajo, estaban yendo al lugar de trabajo. Pero además creo que es muy importante señalar que pues también todas esas personas ante diferentes actos de indignación, frustración, pues tenemos derecho a la libre protesta, ¿no? A la libre manifestación. Entonces, aun si fueron personas participantes en las manifestaciones, pues en ningún momento pues hay derecho para detener a estas personas de forma arbitraria, pero sobre todo para torturarlas y desaparecer de manera forzosa, y todas estas acciones deben ser debidamente investigadas de forma independiente, de forma exhaustiva y de forma expedita. Sí, completamente de acuerdo. Incluso quienes quizá pudieran haber estado violentando algún lugar del espacio público tienen derecho a un debido proceso. Pase lo que pase, el Estado no puede actuar al margen de la ley.
Y eso es lo que preocupa, que hayamos visto a gente vestida de civil realizando estas detenciones, llevándose a gente a lugares que no fueran la fiscalía. Estamos hablando de cosas muy graves. La desaparición forzada y admitir que la hubo es un tema gravísimo. ¿Dónde queda la autoridad, ya no solo policial, dónde queda la autoridad estatal en estos, qué parte juega, digamos, en estos hechos? Claro que sí, ahí pues en esas situaciones se demostró pues un descontrol completo, ¿no? Total de diferentes mandos de las autoridades del Estado de Jalisco, y a partir del 4 de junio pues hablamos de policías municipales, pero también posteriormente de policías estatales y policías ministeriales. Lo que sí comentas, pues la verdad sí es muy preocupante, que es la participación de los elementos de las personas vestidas de civil, justo los quienes traían pues armas, traían los bats de metal, estaban operando como si fueran autoridad, sin embargo, pues sin ese reconocimiento que sí pertenecían a la misma, ¿no? Entonces también eso es sumamente grave, y eso aún más demuestra, ¿no? Esa práctica, ¿no? Esa práctica de al final que constituye desaparición forzada, cuyo fin pues es no reconocer, ¿no? La privación de la libertad de la persona, pero también ocultar la información sobre la persona. Entonces eso sí nos preocupa bastante, y consideramos que, y eso también es una de las exigencias a la par que ya planteamos, consideramos que no únicamente hablamos de encontrar a las personas y liberar a las personas. Necesitamos cada una de las personas detenidas y cada una de las personas desaparecidas. Este caso se debe de investigar y encontrar a las personas responsables, poder encontrar las cadenas de mando que estaban involucrados en esos hechos, poder realizar tanto las carpetas de investigación correspondientes por oficio, como también abrir las quejas correspondientes ante el organismo público de derechos humanos, que es justo la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Y a la par también investigar en integralidad todo lo que pasó estos días, porque son varios factores, varias causas, tanto estructurales, tanto de los vicios justo relacionados y malas prácticas de policías, pero justo también las cadenas de mando y la coordinación de las propias autoridades. Por lo que vemos muy importante que el caso también de la investigación de estos hechos se pueda traer por la Fiscalía General de la República, pero también a la par dentro del Estado de Jalisco se pueda generar un mecanismo de seguimiento, un mecanismo que pudiera ser el espacio de participación también con amplia convocatoria de la sociedad civil, y este mecanismo, aparte de esclarecer los hechos, investigar todo lo que pasó, también debería de abonar justo a las garantías de no repetición, para revertir, ¿no?, la impunidad que se da en el Estado de Jalisco, pero también abonar a las garantías de no repetición. Claro, se dice que para que haya justicia tiene que haber responsables con los debidos cargos, tiene que haber garantías de no repetición y resarcimiento del daño. Y sobre esto último, te quiero leer un tuit de Enrique Alfaro que dice: quiero informarles que estamos visitando domicilio por domicilio para cerciorarnos de que todos los jóvenes estén a salvo. Hasta el momento todos los que hemos buscado ya están en sus casas. Yo no me quiero imaginar si fuera la familia de alguno de estos manifestantes, que no supe de él o de ella por muchas horas, que quizá regresó caminando porque quién sabe dónde lo hayan dejado, que tenga huellas de abuso físico en el cuerpo y después vayan a mi casa. La cantidad de pues, actos intimidatorios creo que está viviendo la gente que se está manifestando. Si cometieron delitos tendrán que pasar un proceso, pero y si no, también hay un precedente peligroso a discernir, ¿no? A incluso manifestarse. Sí, claro que sí, coincidimos plenamente. Primero, estas personas fueron criminalizadas, ¿no?, tal cual por presuntas agresiones, por vandalismo, torturadas, desaparecidas de manera forzosa, previamente también detenidas arbitrariamente, y ahora la autoridad de nuevo regresa a su propio lugar de domicilio, lugar seguro, y básicamente les revictimiza, ¿no? Entonces, por parte de organización sí consideramos que esto es muy grave. Si bien la autoridad debe de verificar y encontrar formas adecuadas para asegurarse que las personas ya se encuentran en sus casas, sin embargo hay que encontrar las formas pues con sensibilidad y también más adecuadas a las condiciones actuales y a las necesidades de las propias víctimas. Claro. Ana, se habló también de tortura para quienes estuvieron, o contra más bien, quienes estuvieron detenidos o por lo menos desaparecidos durante varias horas, porque como dices, hay quien no llegó ni a la fiscalía. ¿Qué sabemos del estatus de salud de estas personas, de estas, pues algunas manifestantes y otras no, otras que estaban ahí nada más?
Pues ahí depende, hay varias personas que sí logramos hablar, logramos también ver a partir de tanto testimonios como redes sociales que sí sufrieron golpes, que sí fueron fuertemente lastimados. Hay también personas que fueron amenazadas, incluso amenazadas con perder la vida. Entonces hemos logrado documentar varios actos que sí efectivamente pues constituyen actos de tortura, sobre todo que pues tienen ese objetivo de dañar, hacer el perjuicio en cuanto a la integridad tanto física como emocional en las personas, y ahí pues el fin, la finalidad puede ser cualquiera, ¿no? Y vemos que eso fue realizado con diferentes fines, tanto a nivel de la investigación, de por ejemplo ser forzados para firmar los cargos en los primeros momentos, para al lugar de detención, al momento de detención, posteriormente a la detención. Entonces en varias fases del proceso sí detectamos que hubo actos de tortura. Entiendo que ustedes están brindando apoyo psicológico y jurídico para las víctimas. Si hay alguien escuchando, alguien que tenga una conocida o un conocido que haya sido víctima de todo esto, ¿qué puede hacer? ¿Cómo les contacta? Tenemos una página web que es cepat.org.mx. También tenemos una red de Twitter en la cual estamos anunciando justo que estamos realizando y actualizando sobre nuestros hechos, nuestras acciones, que es cepat-AC, y también contamos con un número telefónico que es 33-36-13-4066, y el número está disponible 24 horas y brindamos, tal como señalabas, tanto acompañamiento psicosocial, apoyo psicológico, pero también justo asesoría, orientación jurídica y apoyo en la documentación de los casos, y eso tanto a nivel pues de seguimiento jurídico, pero también ante las instancias internacionales. Claro, pues es un tema entonces que tendremos que seguir de cerca. Como dices, todavía hay muchos pendientes por parte de las autoridades en varios niveles estatales. Te agradecemos muchísimo, Ana Carolina Chimiak, que nos ayudes un poco a comprender lo que está pasando y que nos des estas vías de contacto para quienes lo necesiten así. Claro que sí, pues estamos al pendiente de cualquier cosa y muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, Ana Carolina, gracias. Fue la directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, por allá en Jalisco, que le ha dado seguimiento a lo que sucedió en las manifestaciones y posterior a ellas. Vamos a la pausa, no se despegue, regresamos, nos quedan unos minutos de información en esta emisión, la de 1 a 3.